parte de los hermanos que están acomodados en esta parte, en esta sección, nos van a ayudar a leer 1 Corintios capítulo 3, verso número 18. 1 Corintios capítulo 3, verso 18. Toda esta parte nos va a ayudar a leer 1 Timoteo 4:13. Toda esta parte, 1 Timoteo 4:13. Vaya buscando 1 Timoteo, la primera carta que va dirigida a Timoteo capítulo 4, verso 13. Y yo voy a leer Daniel capítulo 12, verso 3. Amén. Bueno, empezamos con esta parte, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, los necesitamos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No crea que ya lo sabe todo, porque cuando crea que lo sabe todo, entonces ya no va a aprender. Ya no va a aprender. Dijo el sabio: yo solo sé que no sé nada. Así que lo invitamos para que se ubiquen esa actitud. Vamos con esta parte, 1 Timoteo 4:3, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Oramos a Dios. Señor Jesús, bendito seas. Quiero hablar acerca de la educación cristiana, la importancia de la educación cristiana. Y solo hago una pregunta para sondear, tener una idea cómo estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí está cursando un ministerio? Levanta su mano. Muy bien. ¿Cuántos están en la escuela de maduración? ¿Cuántos no? Okay. Bien. Quiero hablar acerca de la importancia de la educación cristiana. Mire, pregunto esto porque si finalmente no está en un ministerio, por X razón, sí conviene que usted entienda que necesita prepararse, que necesita conocer más del Señor. Y la mejor manera de hacerlo es estudiando la palabra. Pero recuerden que cuando usted se reúne en grupo, pues puede confrontar su punto de vista con los demás. Y la recomendación bíblica es que donde hay multitud de consejeros, pues hay sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Tal vez no entiendas un verso de una manera, pero es importante unificar criterios, escuchar los puntos de vista de otros para poder
entender aquel pasaje o verso de la Biblia en su verdadera dimensión o en la línea correcta. ¿Sí? A lo que quiero llegar es que el estudio particular es importante, pero el estudio en grupos es importante también. El estudio en grupos. Y en las escuelas de ministerios estamos haciendo un esfuerzo para que tú entiendas si ahí donde te anotaste realmente es el espacio al que Dios te ha llamado para que sirvas. Y si entiendes eso y te preocupas por prepararte, no solamente con lo que te dan en el momento de la clase, sino fuera de la clase, le agregas algo más, te aseguro que vas a ir mejorando muchas cosas. Vas a ir mejorando muchas cosas. Por eso no te encierres ni te aísles, no te bloquees, porque eso no te va a ayudar para nada. No seas de los que, o no pienses como puedes pensar, es que ahí no aprendo nada. Bueno, pues estás vivo todavía. Tienes una mente muy importante que Dios te dio. Dicen que nosotros usamos la mínima parte de nuestra mente y aún así aprendemos. Imagínate si usáramos la parte que está ahí sin usarse. Hazle la lucha. ¿Sí? Hazle la lucha. Pero no te quedes sin recibir la enseñanza que necesitas recibir. Porque si te quedas sin recibir esa enseñanza, entonces, ¿a qué vas a llegar? Vas a llegar a esa conclusión de un analfabetismo en la cuestión sacra. Vas a llegar a eso. Y ese no es el perfil del cristiano, o no es el mejor perfil del cristiano. En todas las partes donde se habla del carácter del cristiano, pues siempre hay ese señalamiento de aprender, de mejorar, de preparar, de ir avanzando, siempre. Así que te invitamos a ello. Si no estás viviendo escuela bíblica, esfuérzate por hacerlo. Si no te inscribiste en un ministerio, no importa ya, pero ven para que tú vayas conociendo, acomódate en alguna clase, aunque no se te dé un diploma o un reconocimiento, acomódate ahí para que vayas viendo de qué se trata y tal vez para el otro ciclo ya te interese y digas, yo aquí me acomodo. ¿Sí? Porque fíjese, a veces se distorsionan tanto las cosas que hay quien dice, yo no voy a escuela bíblica porque dijeron que si ibas a inscribirte, el pastor me va a expulsar. Pues, si yo no expulso a nadie, si el pastor no está para expulsar a nadie, ¿sí? Primero me expulsan a mí. Entonces, nos interesa que asistas, que te esfuerces, que no te quedes sin recibir esa enseñanza de la palabra. Después de todo, hermano, esta enseñanza, esta palabra es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Así que sacúdete la pereza, porque a veces sí es lo mismo. Hay gente que dice, pues hace 5 días que descansa. Y yo me pregunto, ¿cómo lo hicieron nuestros hermanos de generaciones pasadas? Porque tenían o vivían en un mundo más difícil, no tan cómodo ni tan avanzado como ahora. ¿Cómo es así? Y no fallamos, escuela bíblica. Yo me acuerdo que desde la 12 de octubre se venían a los cultos aquí a las 5 de la tarde y desde aquí se iban caminando grupos de hermanos hasta
en Insurgentes y hacíamos filitas hasta los Insurgentes en la mañana y en la tarde. Veníamos en la mañana, nos regresábamos en la mañana, volvíamos en la tarde, nos regresábamos en la tarde, caminando. Y ahora tenemos aquí el templo cerquita, o tenemos un buen carro, y siempre nos da flojera asistir, así como que el carro agarra para otros lugares, ¿no? En Madrid y no sé dónde más. Entonces, pues sí, no hay concurrencia en eso. Por eso te invitamos, hermano, de la manera más atenta, respetuosa y casi te lo suplicamos para que, por el amor de Dios, para que te incorpores y participes y recibas de la educación que necesitas recibir. Amén. Está bien. Bueno, bien, quiero hablar acerca de la educación, de la importancia de la educación cristiana. Qué importante es la educación en todas las áreas de la vida. Se dice que la educación como actividad humana es primordial. Es primordial. Fíjense en Europa que están los sistemas educativos más avanzados. A cada habitante de ciertos países de Europa, lo menos que les piden que dominen son 5 idiomas para poder competir en ese mundo. Lo menos que deben hablar es 5 idiomas. Ya ven que Europa están todos los países juntos, porque si no sabes varios idiomas no puedes ser parte de ese conglomerado de países. No vas a poder desarrollar. Por eso la educación es una actividad humana primordial. Hay quien no sabe ni hablar el español y no se preocupa por aprender más. Es un conjunto, la educación, de actividades altamente simbólicas, porque no tienen un lenguaje propio. La educación se puede recibir de diversas formas. Dentro de la educación hay imágenes, hay metáforas, hay una diversidad de formas de aprender. Y más en este tiempo, el que no estudia o el que no aprende no es porque no tenga oportunidades, sino porque no tiene interés. Por eso la educación como aprendizaje es tan importante, porque nos va a llevar a esos campos del saber y del hacer, solo por medio de la educación. La educación nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de las cosas, y aquel que sabe entonces puede desarrollarse o hacer las cosas de manera efectiva. El ignorante no. Pero con la educación está en juego nuestra manera de entender al ser humano y a la sociedad. Cuando tú aprendes, cuando tú te educas, cuando tú recibes conocimiento, entonces esto te ayuda a entender el por qué cierto sector de la sociedad se comporta de cierta manera o de X manera. Por eso la educación es un fenómeno histórico. Pero fíjate, si vamos a la etimología de esta palabra, educación nos da más luz para entender la importancia de la misma. Porque educación viene de 2 verbos latinos. Uno de ellos es educare, que significa crear, nutrir, alimentar. Quiere decir que la educación no solo se imparte allá en una institución oficial del gobierno. También la familia, los padres, la familia tiene una participación en ello.
doctrinas es educeré, que significa sacar, llevar, conducir desde adentro hacia afuera. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la educación, hablamos de un elemento muy especial. Y la educación no conoce edades. La educación no es un proceso limitado, no se sujeta a un tiempo de escolaridad solamente, más o menos prolongada. No, la educación abarca toda la vida. Mientras tengamos vida, vamos a estar aprendiendo. Nunca se termina de aprender. Pero cuando aplicamos esto a los círculos protestantes, la expresión está ligada precisamente a la cuestión espiritual y cristiana. La palabra catequesis es una palabra que tiene que ver con el asunto de la educación. Porque la educación se recibe o se presenta en los círculos cristianos a través del mensaje. Nos ayuda la educación a crecer y a madurar en la fe. Cada creyente está en mejores condiciones de poder desarrollarse como cristiano cuando recibe la enseñanza o la educación conveniente. Cuando un creyente no se preocupa por educarse, entonces ese creyente tiene dificultades para poder desarrollarse, y en muchos de los casos, si se desarrolla, se va a desarrollar mal. Por eso, esto debe llevarnos a entender que la educación cristiana siempre ha jugado un papel importante en la vida de la iglesia y en la formación del creyente. Porque la educación se convierte en una tarea noble que es explicada en las siguientes razones que nos presenta la Biblia. Porque mira, hermano y hermana, cuando hablamos de la importancia de la educación, entendemos que es tan importante así, porque la educación nos unifica. San Pablo, cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 3, en el verso 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una de las causas que contribuyen y desencadenan la anarquía es la falta de educación. Los pueblos más analfabetas son los pueblos que no están educados. Los pueblos más desunidos son los que tienen la educación más baja. Los pueblos más desorganizados es porque su educación o el nivel educativo en esos pueblos es muy endeble, muy limitada. Porque la unificación se desencadena cuando nosotros nos preparamos. Entonces podemos compartir criterios, es decir, nuestros criterios son iguales. San Pablo, cuando le escribía a los corintios, en su primera carta decía: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque a veces hay tanta divergencia en temas o en puntos de vista sobre una enseñanza. ¿Por qué no podemos manejar las mismas ideas? ¿Por qué en conceptos no podemos ser afines? ¿Por qué nuestra manera de pensar no lo hacemos como pensaban los primeros cristianos? O también, ¿por qué no somos de una misma mente y de un mismo parecer? ¿Qué es
es lo que busca nuestro Señor Jesucristo, porque nos falta aprender. Nos falta conocimiento. A veces nos limitamos demasiado en el conocimiento y pensamos que hay otros que saben mucho, pero no es tanto que sepan otros. Lo que pasa es que posiblemente quien dice eso es porque no sabe nada, porque no se ha preocupado en prepararse. Pero mire, hermano, nos unifica tanto la educación que nos ayuda la educación a utilizar las mismas formas y también los mismos sistemas que hay establecidos. No olvide que nosotros como iglesia tenemos un sistema de doctrina, un sistema de disciplina, un sistema de organización, un sistema económico. Pero ¿qué tanto los conoce usted? Los primeros cristianos todos los días en el templo y por las casas, dice la Biblia que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, de enseñar. Porque la enseñanza nos educa. Porque, hermanos, cuando le damos importancia a la educación cristiana, entonces estamos nosotros llenándonos de ese conocimiento de Cristo, y al momento de actuar y conducirnos podemos coincidir, podemos tener armonía, podemos ser de una misma mente y de un mismo corazón. Cuando no hay esto, entonces hay tanta divergencia. Pero la educación es tan importante porque además de unificarnos, nos ayuda en nuestra formación como cristianos. Nos ayuda. No se olvide, hermano, que venimos de un mundo donde no la pasamos bien. Venimos de un mundo donde las cosas están trastornadas. Un mundo convulsionado por el pecado. Y entonces aquello que Jesús hizo en un principio, cuando creó al hombre, se distorsionó. Y Jesús, por medio de la enseñanza de su palabra, de la educación, por medio de ello nos quiere ayudar a tomar esa forma que Él tiene. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice: y Él mismo, o sea Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego agrega y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas o trampas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero Dios está desarrollando así. Tu desarrollo cristiano es así. Porque Jesús fue muy enfático cuando se dirigió a sus discípulos y les señaló el desafío de la misión que habrían de cumplir cuando Él ya no estuviera.
Y en el capítulo 28, en el verso 20, hizo énfasis, se les dijo, miren, van a ir a predicar el evangelio, pero a los que les prediquen los van a hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero dice, enseñándoles. Esto nos dice que no solo es importante que las personas lleguen a ese momento de bautizarse, sino también es importante que se les prepare. Es importante que se les dé todas las cosas. Pero usted, amigo que nos visita, si no recibe esa enseñanza, no se va a formar como cristiano. Y usted, hermano, que ya está bautizado, si le anda sacando la vuelta a la educación cristiana, tampoco se va a desarrollar como buen cristiano. Solo aquel que recibe esta educación va a ir creciendo de manera adecuada. Pablo lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que la enseñanza es la que nos va a ayudar para que como cristianos tengamos un crecimiento correcto, adecuado, efectivo. Pero no se trata de crecer por crecer, sino que en ese crecimiento vayamos madurando. Que usted y yo seamos maduros, que no nos quedemos verdes. Y solo por medio de la educación, cuando usted recibe esta enseñanza, la enseñanza de la palabra de Dios, usted va a ir forjando su carácter. Pablo dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, esos niños que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no te quedes ahí en esa condición, a esa estatura. Jesús quiere que crezcas, que madures y que seas un servidor efectivo de Él. Porque la maduración cristiana es el reflejo de una formación adecuada que se va dando cuando el cristiano se desarrolla. Hay quien puede tener en la vida común 30 años, pero ser como uno de 12 años. Pero hay personas que maduran de manera tan efectiva que pueden tener 18 años y pensar como alguien de 40. ¿Tú cómo eres? ¿Cómo te estás desarrollando? ¿Cómo te estás formando? Por eso la educación es muy importante. Si te quedas ignorante por no recibir esa enseñanza, esa educación, entonces tu formación va a dejar mucho que desear, y en lugar de parecerse tu carácter al carácter de Cristo, vas a ser un problema en la iglesia. Porque recuerdas cuál es el carácter de Cristo, que está compuesto por qué elementos. Dice Pablo cuando le escribe a los Gálatas: amor, gozo, ¿cuánto de esto hay en tu carácter, en tu forma de vivir? ¿Cuánto de esto hay? ¿Te has puesto a pensar en qué consiste cada elemento? ¿Eres esa persona paciente? ¿Eres esa persona llena de amor? ¿Eres esa persona que tiene templanza?
formando entonces. Pero mira, la educación es tan importante, la educación cristiana, porque esta nos capacita para el servicio. Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero luego agrega en el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero está recibiendo esa instrucción, porque la palabra es útil para redarguir, para instruir en justicia. ¿Qué tanto te instruyes? ¿Eres devoto asistiendo a ese espacio de escuela bíblica dominical donde se analiza y se discuten aquellos temas que te van a ayudar a ti a prepararte para servir? Porque mira, te voy a decir algo: la suma de los esfuerzos al llevar al cristiano en el proceso de formación finalmente se refleja en el servicio. La suma de los esfuerzos al llevar al cristiano en el proceso de formación finalmente se refleja en el servicio. Y la educación cristiana es precisamente lo que busca. Es lo que trata de lograr en el creyente, que se prepare, que esté en mejores condiciones, que reciba los elementos y las herramientas para desarrollar un mejor servicio, con lo cual va a beneficiar la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está siendo instruido, hermano? En esto juega la educación cristiana un papel determinante. Pero debe haber preocupación por ti. Pero fíjate bien, aquí no se trata de que tú te prepares para servir. Simplemente en el sentido de desarrollar una actividad, se trata de que hagan las cosas bien. Porque alguien puede pensar que está sirviendo y no servir. Ahí donde se desenvuelve, a razón de no estar preparado, dar puros problemas. Y Pablo dice cuando le escribe a Timoteo: para toda buena obra. Tú tienes que servir bien, de tal manera que generes edificación a los que te escuchan, a los que atiendes, a aquellos que están bajo tu dirección. Dice Pablo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esto depende del tipo de instrucción que recibe el cristiano. Esto depende de cómo comprenda y asimile todas esas enseñanzas que presenta este libro sagrado. Depende del interés y de ese esfuerzo de asimilación de los conceptos y enseñanzas que se presentan en los diferentes espacios. Por eso, ¿qué tanto te estás preparando? ¿Qué tanta importancia le das a la educación cristiana? Porque la educación cristiana es tan importante, porque no solo te ayuda a prepararte para servir. Mira, es esta la que te va a llevar, o nos va a llevar a alcanzar la excelencia. Pablo, cuando le escribe a los filipenses, les recuerda y les dice: por cuántas cosas eran para mí ganancias, pero cuántas cosas eran para mí ganancias.
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero me llama mucho la atención esta palabra. Aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. La excelencia. Y mucho se ha dicho que excelencia es lo mejor de lo bueno. Y la preparación es determinante. Esto es fundamental en nuestra vida como cristianos. Si tú no te preparas, difícilmente vas a alcanzar la excelencia, porque no vas a saber cómo lograrlo. San Pablo marca un camino, y cuando le escribe a los corintios les dice: mira, hay un camino muy especial, y les dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay quienes se bautizan y por falta de instrucción no atinan o no encuentran la manera o el camino de cómo desarrollarse. Y puede que no se devuelvan al mundo porque allá en lo profundo están conscientes que en el mundo no van a lograr nada y se les va a escapar la salvación. Pero no pueden desarrollarse en la iglesia porque no han logrado llegar a ese nivel de buscar la excelencia en su vida. Solo la enseñanza es capaz de dar a luz este elemento. La enseñanza, el conocimiento de Jesús nos puede llevar o nos guía a alcanzar esa excelencia. Alguien puede ser muy exitoso en muchas ramos o áreas de la vida común, pero en la iglesia batallan. Alguien puede tener una carrera secular y ser muy especializado en ella, pero en la iglesia batallan. ¿Por qué se da este fenómeno? Pues porque les falta esa educación cristiana que los va a llevar a la excelencia, a ese nivel especial donde le van a poder ofrecer a Jesús lo mejor de su vida. Solo la educación cristiana, hermanos, nos puede ayudar a alcanzar esa excelencia y a perfeccionar nuestra vida. Es bien desafiante lo que dice Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 3, en el verso 15 y 16, porque Pablo dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero me llama la atención, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sigamos o sintamos una misma cosa. Esta es la condición a la que debemos de llegar, o nos enfilamos y aspiramos a llegar un día, parecernos a Cristo. San Juan, cuando habla del cristiano del futuro, en el capítulo 3 de la primera carta de Juan, habla que será un cristiano muy parecido a Cristo. En el verso 1 y 2 dice que aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando Él se manifieste, entonces lo vamos a conocer a Él tal y como Él es, lo vamos a ver tal y como es, porque seremos semejantes a Él. Así vamos a ser, de esa manera tan excelente en el futuro. Nos vamos a parecer tanto a Él. Pero el proverbista, el sabio Salomón, dice que por lo tanto estamos en ese proceso, y que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero tú, hermano, y yo, ¿qué tanto nos vamos desarrollando?
Nos mantenemos aquí por mantenernos, pero no vamos en ese proceso de excelencia. Eres mejor que cuando te bautizaste. Ya encontraste tu espacio para servir y lo estás haciendo bien, de tal manera que en tu corazón haya esa seguridad de que un día el Señor te dirá: bien, mi buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Dios, aleluya, santo. ¿Qué tan excelente eres? ¿O te conformas de ser alguien del montón? ¿Qué tan excelente eres? Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Escúchame, hermano, el mundo está experimentando cambios muy sustanciales. Ya no es el mismo mundo de hace 30 años. Al paso del tiempo, la ciencia, la tecnología están avanzando de manera asombrosa. Con un botón puedes casi ponerte al otro lado del mundo. Y la iglesia no debe rezagarse. La iglesia debe ir a la par de todo este desarrollo. Porque en esto, la calidad de enseñanza va a jugar un papel determinante. Y será posible si somos capaces, primero, de manejar criterios y formas de manera unificada. Eso va a ser un reflejo de que tú estás tomando la enseñanza que necesitas. Pero también poner una mayor atención en la formación del creyente, transmitiéndoles la enseñanza de manera más especializada. Si no te interesas y asistes para recibir esa enseñanza, por más especializada que sea, no va a cumplir su cometido. Y lo tercero, otorgar las herramientas adecuadas para que el creyente desarrolle el ministerio que ha recibido de Dios. ¿Qué ministerio tienes tú? Hermano, Dios no te llamó para que vengas a los cultos cada domingo o cada cuando se te ocurra. El llamamiento de Dios es mucho más especial. Rebasa todo eso. Dios quiere hacer algo muy importante contigo, pero necesitas disponerte y prestar. Amén, amén. Si te educas, si recibes esa enseñanza, lo vas a entender. Lo vas a tener claro en tu mente. Y finalmente formar cristianos de excelencia, capaces de marcar la diferencia en cualquier lugar donde se desenvuelvan. Qué bonito sería, hermanos, decir: los hermanos de la iglesia apostólica son gente especial, porque Jesús así dijo de su iglesia, de su pueblo, cuando él hizo aquella descripción de la iglesia, de su pueblo, de su familia, dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y tú y yo somos ese pueblo. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos educarnos, necesitamos de recibir esa enseñanza que Jesucristo tiene en su palabra. ¿Por qué no te dispones? ¿Por qué no te pones de pie, hermano, y ahí en tu lugar? Hablas con Dios y le dices al Señor que quieres que te use tu vida. Dispones y delante de Dios haces un compromiso. Gloria a Dios. No puedes hacer en tu lugar. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Hay una alabanza que
quién la han tocado? Espero que la puedan tocar, porque es de un hombre que la música es excelente, de cuánto olvidar, se llama esta alabanza, discípulos. Aleluya.